amigos, hoy les vamos a presentar nuestro análisis literario que es sobre La ciudad y los perros, una obra pues en su momento desafió y expuso las verdades del sistema militar, por así decirlo, ¿no? Siguiente diapositiva. Eh, diap- eh, la diapositiva 2 consta de sobre el autor y su legado, por así decirlo. Ya que en este momento se los voy a explicar porque hay una frase interesante que pues a mí me pareció digna de exponer, que es para comprender la profundidad de esta situación, primero se debe hablar de un autor y un legado para esta narrativa, en la cual es bastante visceral y está directamente inspirada en las entrañas del Colegio Militar Leoncio Prado. El siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces voy a explicar un poquito sobre Mario Vargas Llosa, que pues el autor es fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en el 2010. Y esta novela fue publicada en 1963. Fue su primer gran éxito y lo catapultó a la fama mundial durante el llamado boom latinoamericano que ya hemos visto en clases pasadas. La historia tiene un peso pues bastante fuerte ya que se basa en sus propias experiencias personales como cadete de este colegio entre el 50 y el 51. Allí logró capturar como esa atmósfera de opresión y camaradería pues, violenta que veremos en el libro, ¿no? Y un dato curioso que podemos ver de la obra es que esta obra fue tan controvertida que ejemplares de la misma fueron quemados públicamente del patio de ese mismo colegio. Algo que es un poco turbio. Pero bueno, sigamos con la siguiente diapositiva. Y pues bueno, los personajes que pues en el núcleo de esta historia tenemos a los personajes quienes funcionan como arquetipos de supervivencia dentro de ese entorno tétrico y sombrío tan despiadado, ¿no? Que nos dicta el señor Mario Vargas. Y bueno, a continuación mis compañeros les detallará quiénes son y qué representan en esta obra tan oscura, por así decirlo. Bueno, ahora yo les voy a hablar del Jaguar y el Poeta, donde iniciamos con dos figuras contrastantes, ya que por un lado tenemos al Jaguar, quien se caracteriza por ser el líder, y también se le conoce como el Círculo, quien no acepta las reglas que se imponen en el colegio y él impone las suyas, donde a través del miedo encarna la ley, por decir hacerlo, de la selva. También tenemos un contraste de Alberto el Poeta, donde un observador hipócrita que funciona también como un puente entre el mundo de lo civil y, pues, por decirlo así, sería lo militar, dando a entender que escribe novelas eróticas para sus compañeros, a cambio de cigarros o dinero. Seguimos con la víctima y la disciplina, donde en esta historia vemos que la dinámica de víctima y disciplina, como su nombre lo dice, se lleva a cabo a través de Ricardo Arana, quien es el esclavo, donde es muy joven y sensible, dando a entender un contraste de crueldad a través de un sistema que tiende a adaptarse a la violencia. Y también frente a esto tenemos al teniente Gamboa, donde este encarna a la disciplina militar que se impone normalmente y a una reactitud que sin embargo termina descubriendo, por decirlo así, una institución que prefiere el encubrimiento antes que la verdad y la justicia de lo moral. Seguimos con la trama, el conflicto, donde esto nos introduce a toda interacción de esos personajes. También puede tener consecuencias de la trama principal de la novela, donde un conflicto marcado por la delincuencia, la traición y la muerte puede desencadenar consecuencias hacia un conflicto más profundo. Seguimos con la cronología de la tragedia, donde iniciamos con el robo, ya que el cadete Cava roba algunas preguntas de un examen de química que por orden del Jaguar, que vendría siendo el círculo, nos da a la delación, donde el esclavo, desesperado por salir de este conflicto, el fin de semana confiesa el robo hacia las autoridades. Y la tragedia, que precisamente durante esta práctica de tiro,
Ricardo Arana muere por un disparo misterioso. Y por último tenemos El silencio, donde la institución oculta el asesinato y lo oculta haciéndolo pasar por un accidente cualquiera o para salvar, mejor dicho, su imagen. Y a continuación, nuestro compañero, quien salvará el sistema opresor, que permite y le dará un mensaje sobre la novela. Ok, buenas tardes a todos. Yo les vengo a hablar un poco sobre el sistema opresor. Bueno, este gran encubrimiento es el reflejo del sistema opresor de la novela. El colegio militar Leoncio Prado funciona aquí como un microcosmos de la sociedad peruana de la época, estratificada y racista y gobernada por la fuerza bruta. Aquí el individuo desaparece y se convierte en parte de una maquinaria que fabrica hombres basándose en la humillación y el código de silencio. Siguiente diapositiva. Bueno, ejes temáticos fundamentales. A partir de esto, identificamos tres ejes temáticos fundamentales en la obra. El primero es el machismo, que muestra cómo se construye la masculinidad a partir de la violencia y la falta de sensibilidad. Después está la corrupción, evidenciando cómo las instituciones protegen su propio prestigio, sacrificando la justicia. Y por último tenemos la ley del silencio, eh, ese código donde la honestidad es castigada y ser un soplón es el peor de los delitos. Siguiente diapositiva. Bueno, para resumir la brutalidad de este entorno, los dejamos con esta impactante frase que forma parte del discurso del colegio en la novela. Y dice así: ustedes no son nada más que perros, pero aquí vamos a ser los hombres. Y bueno, toda la novela explora precisamente cómo esa transformación que impone solo destruye la inocencia y termina premiando la hipocresía social. Bueno, y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.